Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Continuamos con nuestro estudio sobre el hablar en lenguas. Ayer estuve compartiendo con ustedes que el tema de las lenguas era una forma en la cual el Señor iba a establecer su juicio. Era una señal acerca del juicio de Dios para con su pueblo. Las lenguas han sido utilizadas como señal del juicio de Dios. Recordamos aquel pasaje de la Torre de Babel, la forma en que Dios dispersó a la gente por no cumplir el plan de Dios fue a través de la confusión por las lenguas. De la misma manera con el pueblo de Dios, Él les había advertido que si ellos no cumplían con su pacto, Dios traería contra ellos una nación a la cual hablara una lengua diferente que no entenderían, porque ellos no habían comprendido y no habían querido hacer caso a la palabra de Dios. El problema de las lenguas en la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo hace una alusión a lo que el profeta Isaías había reiterado en cuanto a una lengua extraña. En 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20, el apóstol Pablo trata este tema y les hace ver al pueblo de Dios, a la iglesia, que eran como niños. Dice 1 Corintios 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Está citando Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Ahora bien, Él les dice que ellos eran como niños. La expresión, y esta expresión de ser como niños, o ver a la iglesia de los Corintios como niños, la extrae de las palabras del profeta Isaías. Allá en el libro de Isaías capítulo 28, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías capítulo 28, versículo 9. ¿A quién enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pecho? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. La lengua, hermanos, había sido usada porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, no había querido entender el plan de Dios. No habían querido entender el mandato de Dios y no habían obedecido a lo que Dios quería para con ellos. Los corintios estaban actuando como niños, de la misma manera en que los judíos se les tiene que tratar. Dios trata con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, de una forma que tiene que hablarles a los niños con rimas, porque no entendían. Línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito de aquí, otro poquito de allá. Era la forma en que se le hablaba a un niño porque no entendía. Se le tenía que hablar con rima. Es como en la escuela, se les enseña lección a través del canto. Se les enseña una lección porque no entienden, porque es difícil. Y el apóstol Pablo estaba usando este mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque los corintios estaban actuando como niños al hacer un uso indebido de las lenguas, de manera ostentosa, inmadura, sin hacer ninguna consideración realmente al propósito de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿en qué forma servirían los dones de las lenguas? El don de la lengua era otra vez señal del cumplimiento profético. Representaba el arrebatamiento del reino de Dios de las manos del pueblo de Israel, quienes administraban para aquel tiempo los asuntos espirituales. Dios trabajaba a través del pueblo, su pueblo, Israel. Pero una vez vino Cristo y ellos rechazaron a Jesús, su Mesías,
Dios arrancó de ellos el reino y se lo dio a gente que produjera. Es decir, levantó otro pueblo, el cual era la iglesia. La iglesia que estaría caracterizada por personas de judíos y gentiles. La señal era una señal entonces del cumplimiento profético. Serviría la lengua también como una señal para atraer la atención del pueblo de Dios, de los incrédulos, los judíos, porque eran incrédulos, aunque son el pueblo físico de Dios, son incrédulos. Y si mueren sin Cristo, si mueren sin su Mesías, van al infierno. En 1 Corintios, una vez más, capítulo 14, el apóstol Pablo dijo que las lenguas más bien eran señal para los incrédulos. Capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, la lengua era una señal para atraer la atención. Eso fue exactamente lo que pasó en Hechos capítulo 2, que es cuando la iglesia empieza recibe esto del don del hablar en lenguas. La iglesia recibe esto ahí en Hechos capítulo 2 y dice la palabra de Dios que todos los que estaban ahí, eran judíos o prosélitos judíos, que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Ellos venían de 16 naciones, aquí nos habla de 16 naciones. Moraban entonces judíos en Jerusalén, varones piadosos. Dice que habían de Frigia, Panfilia, Mesopotamia, Capadocia, romanos, árabes, cretenses, africanos también. De 16 naciones hay representados aquí. En el versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice el versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces estaban maravillados. Ahora, la lengua no produjo ningún cambio, al contrario, algunos se burlaron. La lengua no trajo salvación para ellos, al contrario, algunos se burlaron de este hecho por ver a los discípulos, que eran 100% judíos. Era la iglesia que Jesús estableció, una iglesia 100% judía. Y era una señal para atraer la atención. ¿Qué fue lo que salvó? Lo que salvó al pueblo, a la gente, fue la predicación posterior a las lenguas. Cuando Pedro se levantó y dio ese gran discurso en la cual les acusó a ellos por haber rechazado al Mesías. Ellos se compungieron de corazón y le preguntaron: varones, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y dice que 3,000 hombres recibieron a Jesús como su salvador personal. Entonces, de manera que la lengua fue una señal para atraer la atención. Era como la introducción de un sermón para entonces compartir el mensaje principal. Era una señal para atraer la atención ahí en Pentecostés, pero también en Judea. Fue una señal para atraer la atención de los judíos. Pero noten, allá en Hechos capítulo 10 eran judíos que eran creyentes, no eran incrédulos. Capítulo 10, versículos 44 y 45 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, la lengua no era solamente un testimonio para el pueblo judío incrédulo, pero también era un testimonio para los judíos que eran cristianos, que eran creyentes, para decirles: ¿sabes qué? No solamente el evangelio es para ustedes, el evangelio es para todos. Es para todos aquellos que lo reciben, judíos y gentiles. Era para decirle el mensaje, y la iglesia
es para todos, porque todavía los propios discípulos de Jesús, la iglesia que él estableció, una iglesia 100% judía, todavía tenía esa idea preconcebida de que el evangelio era exclusivo para ellos, como lo pensaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todo el resto del pueblo. Entonces fue una señal para notar un cumplimiento profético, y también fue una señal para llamar la atención de los propios incrédulos y una señal para el propio pueblo espiritual, la iglesia, la nueva iglesia, de que el evangelio era para todos. Ahora, ¿qué eran las lenguas? Volvamos a Hechos capítulo 2. Yo espero que usted en casa busque su Biblia. En Hechos capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 3, por espacio del tiempo no vamos a poder leer todo, pero dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ya explicamos que eran 16 naciones ahí representadas. El versículo 11 dice: cretenses, árabes, les oímos, dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en sus idiomas que habían nacido, eran judíos, pero que habían nacido en otras naciones, las maravillas de Dios. De manera que podían entender que no era un balbucear, no era decir algo sin sentido, no era parafrasear algo. Las lenguas eran idiomas, era un lenguaje que se podía entender. Bien, eso eran las lenguas. ¿Cómo se usaba? Bueno, había ciertos requisitos para usar las lenguas. La Biblia dice, y Pablo dijo este pasaje precisamente en este tema de las lenguas, en 1 Corintios capítulo 14, que dice: hágase todo decentemente y con orden. Que es lo contrario a lo que hoy en día vemos en muchas iglesias que practican estos rituales. Porque son los rituales dentro de los cultos. Un desorden. Y Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de orden. Número 2. Se debía usar si había intérpretes. 1 Corintios 14, versículo 27 y 28 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Entonces, de manera que había que haber un intérprete que pudiera comunicar lo que la persona estaba hablando. No era hablar por hablar, no era decir algo por decir y lanzar y nadie entendía lo que estaban diciendo. Eran idiomas, como explicamos, y debía haber un intérprete. No solamente era un intérprete, pero también debía ser por turno. Dice el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Otra vez tenemos que decir muy contrario a lo que se practica hoy en día, en donde muchas personas, y hay iglesias que son muy grandes, muchas personas, cientos de personas están hablando un idioma, balbuceando, mejor dicho, algo que no se entiende, y no hay un orden. Otra de las cosas que el apóstol Pablo trataba aquí es que las mujeres no podían hablar. Versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tal parece que en este contexto aún las mujeres estaban haciendo uso de este don, y era algo que iba en contra de la misma enseñanza que nos dejaba la ley, o que dejaba la ley. Entonces, esto es totalmente contrario. Todas estas características son totalmente contrarias a lo que se practica hoy en día.
y vemos que no es parte del plan de Dios. Tenemos que decir también que las lenguas eran un don que Dios le daba a los discípulos, pero era un don transitorio. No era un don permanente. No es que es un don permanente que está vigente hoy en día. No, era un don transitorio. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Pablo les exhorta a que practiquen el amor, a que sean más dados al amor antes de jactarse por los dones que poseían. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? No habla de una persona. Algunos dicen es Cristo. Habla de una cosa. ¿Qué es lo que tenemos que es perfecto? Lo que tenemos que es perfecto es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, cuando se completa el canon bíblico, cesó las lenguas. De hecho, en ningún otro pasaje, salvo en estos 4 capítulos, 4 pasajes, es que en el Nuevo Testamento se habla de las lenguas. No hay otro pasaje que nos indique otra cosa. De manera que las lenguas eran dones transitorios y ya no están vigentes hoy. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias por sintonizar las transmisiones y las enseñanzas de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Oren por nosotros, oramos por ustedes.